tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues confinado, desde luego, es lo único que puedo decir, ahí manteniendo el ánimo, como podemos. ¿Y Pero cómo bueno, está el la verdad es ánimo? ¿Y que, cómo está el ánimo, Alex? pues se podría dividir en dos partes, el ánimo político, el ánimo y el ánimo económico, ¿no? Después ya está el ánimo social, que parece que es el que menos importa, ¿no? Aquí en No, bueno, España la importan todos. confrontación Yo te política, digo, disculpen que hablamos solo un segundo sí. de política española. Sí. Es una vergüenza, es un papelón lo de la clase dirigente española. Ustedes, ¿sabes? Se están Sí, matando en el medio del coronavirus, pero destrozando unos a otros. literalmente lo decía hace unos días el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aparte de ser oposición, la oposición española también tiene que ser una alternativa, y ahora mismo no tenemos ni alternativa ni apoyo. Es simplemente una estrategia política que trata de sacar el mayor número de votos para unas posibles elecciones. Ya sabéis que aquí la inestabilidad política está a Otra la vez orden del elecciones. día. Joder, Sí, bueno, joder. todavía no, pero todo se andará. En 4 años, 4 elecciones, pues todo parece indicar que esta legislatura, después de la crisis del coronavirus, poco recorrido tiene, tal y como está ahora el panorama. Atención, Es porque cierto estamos que diciendo lo de España, porque España sería uno de los pocos países en el mundo. Ustedes saben que las imágenes positivas de casi todos los presidentes del mundo han crecido un 30, 40%, Sí. así de manera brutal. No 30, han crecido un 50% y les dio 20 y pico, 30 puntos. El de Italia, por ejemplo, uno dice, el Sí. primer ministro italiano Vamos. lo van a echar. No, todo lo contrario. Lo iban Boris a echar. Johnson, Sí. lo Antes. iban a echar a Conte. Subió- Boris Johnson, subió Piñera, Trump, Bolsonaro, Piñera, bueno. Ahora, me dicen que España podría caerse el gobierno por el coronavirus. al fin y al cabo, hoy el FMI, el Fondo Monetario Internacional, publicaba que este año prevé una deuda pública aproximadamente del 114% del PIB. Eso es decir, que tenemos que trabajar un año y parte del otro solo para recuperar esa deuda pública. Los datos, la verdad, es que son poco alentadores. Es más, el paro se prevé para septiembre de este año que suba a un 20%. Actualmente está en el 13,6%, y esto también ayuda mucho. Tenemos que hablar que estamos hablando de una población activa aproximadamente de 25 millones de personas. 5 millones de personas serían los Mucho, parados a partir de septiembre. Sí, es bastante mucho. considerable, es un 20%. Y Alex. a esto se le suman, sí, A ver, las informaciones que llegan desde España acá a la Argentina es que desde el lunes tenían como una salida, por decirlo de alguna manera, ordenada de la cuarentena total. Quiero saber cómo se hizo finalmente, si es que se hizo, en estos primeros 3 días, y cómo está la población con ese tema. No es tal un desconfinamiento, sino que desde que se proclamó el estado de alarma aquí en España, y concretamente hace un mes, estuvimos ante 3 escenarios. El primero, durante las 2 primeras semanas, podían ir a trabajar los trabajadores de actividades no esenciales, sin contar el ocio. Evidentemente, restaurantes, tiendas, cines estaban completamente cerrados, pero construcción podía ir. Durante las 2 próximas semanas, la construcción se paró por completo y solo las actividades esenciales tenían permiso para salir de casa, los trabajadores de esas actividades. Estamos hablando únicamente de supermercados, de farmacias y de elementos esenciales, ¿no? para la manutención de la economía y de la sociedad. Y precisamente este lunes hemos vuelto al primer escenario, es decir, podemos volver a trabajar los que pertenecemos a actividades no esenciales, pero siempre se recomienda el teletrabajo, eso desde luego. Lo que está claro es que la sociedad todavía tiene que quedarse en casa, no podemos salir como tal a la calle. Se está barajando una fecha, la del 26 de abril. A partir de ese momento sí que se podría ir progresivamente saliendo a la calle. Contanos esto, Todavía no Alex, está aprobada. a ver, para que se entienda. Por ejemplo, los bancos siempre funcionaron, eso ya nos lo han aclarado en España. Contanos, ¿hay alguna otra actividad económica en España que funciona? Por supuesto, supermercados, por supuesto, farmacias. ¿Qué otra? Ferreterías, medios de transporte. Sí, las de primera necesidad. Por ejemplo, también las tiendas y hospitales veterinarios están funcionando, los estancos también. Una cosa completamente incomprensible, porque
matar, pues a fumar mata, ¿no? Al fin y al cabo, y se abren esos estancos. En un primer momento también estaban abiertas las peluquerías porque entendían que es un elemento básico de higiene. Después, con las confrontaciones entre los sectores, sí que se cerraron. Pero básicamente los supermercados están abiertos, las farmacias evidentemente están abiertas, los hospitales, ¿no? Pero ¿La construcción volvió, Alex? Volvió la construcción. A partir de este lunes volvió la construcción. Es cierto que estamos llevando a cabo un escenario 2 de contención. Ahora tienen que mantener una distancia prudencial los trabajadores entre sí. Es más que recomendable, no obligatorio, pero sí recomendable el uso de mascarillas, el uso de guantes en los transportes públicos. De hecho, se está repartiendo. El gobierno es el encargado de repartir mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado esas mascarillas, esos guantes. Por ahora es cierto que ha bajado drásticamente el número de personas que utilizan el transporte público. Se recomienda un transporte privado, un transporte propio para que el virus cada vez vaya a menos. Pero si queréis os hablo de cifras. Es cierto que siguen bajando. En España hoy en día tenemos 180.000 contagiados. De una población de 45 millones, 70.000 ya están curados y muertos aproximadamente 18.500. Alex, ahí está. Sí. ¿Qué explicación se dan ustedes de que España, Italia y Francia tengan semejante cantidad de víctimas fatales y Alemania, con más de 100.000 positivos, tenga tan pocas víctimas fatales con respecto a ustedes? ¿Qué se debate? ¿Qué se dice? Pues de cifras absolutas. Es decir, nosotros tenemos esos contagiados, 180.000. Somos perfectamente conscientes de que hay muchísimos más contagiados. Lo que pasa es que los test no se realizaron a toda la población ni a gran parte de la población. Es decir, Alemania tiene esos contagiados porque están haciendo test masivos. Si proporcionalmente enfocamos esa cantidad a España, seguramente España no tendría esos 180.000, tendría muchísimos más. Entonces, al fin y al cabo, es cierto que nosotros no hacemos tantos test como Alemania, y es cierto que hemos actuado relativamente tarde, ¿no? Por ejemplo, la oposición no para de atacarnos, ¿no? Por la manifestación que se celebró el 8 de marzo, o por los múltiples eventos, partidos de fútbol, incluso por ir a misa ese domingo. Sí que es cierto que se actuó tarde, pero siempre en consenso con los expertos. ¿Cuáles son las actividades? Porque para mirar, ¿no? Anticipadamente lo que puede llegar a pasar acá también en un futuro si abrimos algo a la cuarentena. ¿Cuáles son las actividades que habían abierto y que volvieron a restringir? Pues la construcción es una de ellas. Las 2 primeras semanas estuvieron abiertas, después las tuvieron que cerrar. Todas aquellas actividades relacionadas con la comunicación, más allá de la radio y la televisión, que es un servicio público esencial, también tuvieron no que cerrar, sino que trasladar el puesto de trabajo a casa. Todavía lo siguen haciendo y son actividades que al fin y al cabo las denominamos como de segunda necesidad, más allá del ocio, que estaría en un tercer escalón, pero son actividades que no se pueden hacer desde casa, que sí o sí tienen que estar abiertas. Hablamos también de industria, por ejemplo, los talleres también forman parte de ese grueso. Alex, al fin y al cabo, todas las industrias aquí en España se cerraron y se volvieron a abrir, no todas para realizar su trabajo, porque es cierto, como Inditex, están haciendo mascarillas, batas, EPIs, esos trajes, ¿no? De protección especial. Sí, Inditex Alex, pregunta rápida. ¿Hay barbijos? ¿Es obligatorio el uso de barbijos? No, barbijos... mascarilla, dices. Sí, perdón, mascarilla. Sí, no es obligatorio, es recomendable. De hecho, el gobierno las está repartiendo por las principales estaciones en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona. Bien. Alex, pero felicitaciones no es. por finalizar.